Te adoramos, oh Dios, amado nuestro. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti,
Señor, te adoro a ti. Bendiciones, amados hermanos. El Padre Eterno les continúe bendiciendo. Gracias le doy al Señor porque me permite en este inicio de semana poder estar aquí con ustedes para compartir su santa y bendita palabra. Gracias le doy a Él porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso, Él ha sido misericordioso en tenernos aquí hoy. Gracias le doy al Señor por ello. Les pido al Padre que les bendiga a ustedes, a su familia, en todo lo que haga, les vaya bien para gloria de su nombre y que sobre todas las cosas nos mantengamos fieles a su palabra. Porque dice él que fiel es aquel que ha hecho la promesa. Entonces, tengámonos fiel a él, fiel a su palabra, fiel a sus mandamientos y fiel a la confianza que tenemos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Entonces, mis hermanos, ya íbamos a compartir la segunda parte de este capítulo 10 de Mateo. Ya íbamos a empezar a partir del verso 16 y vamos a compartir hasta el verso 33. Ya esta es la segunda parte de este capítulo y pues créanme que así como para mi vida ha sido de bendición este estudio y estos versos y todo lo que el Padre me ha permitido aprender, también estoy seguro de que lo será para su vida y le pido al Señor eso. Amén. Entonces, no siendo más, les invito a que me acompañen en oración para colocar en manos del Señor este momento. Padre eterno, bendito eres tú, mi Rey, alabado es tu nombre por siempre. Gracias quiero darte, Señor, por darme este privilegio y esta oportunidad de poder estar aquí, Señor, para llevar tu palabra, para poder, Señor, estudiarla, Padre, y enseñarla también. Gracias, Señor, porque a pesar de mis errores, de mis pecados, aún de todo, Señor, mi Rey, lo malo que hay en mí, Padre, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Señor, para con tu pueblo, Padre. Señor, que siendo yo de lo más pequeño, de lo más vil, Señor, me has levantado para llevar tu palabra, Señor, tu ángel. Gracias quiero darte por este privilegio. Ayúdanos, Señor, a mí y a mis hermanos, cada persona que nos está escuchando, a vivir, Señor, conforme a tu palabra, a vivir conforme a tus estatutos, a vivir conforme a tus mandatos, a vivir conforme a tus... Guárdanos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres bondadoso, porque tú eres misericordioso. Guarda la congregación, Señor, a nuestro pastor, a su familia, bendíceles a ellos, bendice a cada hermano, Señor, mi Rey, bendice cada matrimonio, bendice cada pareja, cada persona, Señor. Tú conoces las necesidades que se tienen y te pido que seas tú, mi Rey, supliéndolas. Guarda, Señor, mi Rey, Padre Santo, a la congregación. Guarda nuestro país Colombia, mi Rey, a nuestra ciudad Cartagena. Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú teniendo misericordia de tu pueblo, el cual está esparcido en todas las naciones, así como la has tenido hasta esa misericordia. Ayúdanos, Señor, a hoy poder entender tu palabra. Llévate tú, Señor, toda palabra humana sabiduría. Y te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando. Que yo solo sea ese speaker, ese autoparlante, Señor, mi Rey. Que lo que haga, Señor, sea hablar lo que tú coloques en mis labios, Señor, y que no sea yo, Padre. Te pido, mi Rey, ayúdame, si puedo. Alabado sea tu cruz. Bueno, mis hermanos, no siendo más, quiero que me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Fíjense, y aquí vamos a empezar a ver desde el verso 16, desde el verso 16 hasta el verso 20, del verso 16 al verso 20. Como ya ustedes saben, este estudio lo estamos basando siempre en tener como, digamos, como base de lectura dos versiones griegas, dos versiones hebreas, y con base a eso, pues poder enriquecer el estudio, enriquecerlo, porque esa es la idea, enriquecer lo que estamos aprendiendo. Dos son versiones que fueron traducidas del griego al español y otras dos son versiones que fueron traducidas del hebreo al español. Entonces, les invito a que me acompañen en la lectura
Vamos a iniciar leyendo en la versión Reina Valera del año 1960, versión bastante conocida por todos nosotros, y les pido que me acompañen en la lectura. Y dice el verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres que os entregan a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Amén. Ahora vamos a leer la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Dice, presten atención, yo los estoy mandando como a ovejas en medio de lobos. Así pues, sean prudentes como las serpientes e inofensivos como palomas. Estén vigilando, porque habrá gente que los entregue a los sanedrín locales y los azotarán en sus sinagogas. Aún por mi causa serán llevados ante gobernantes y reyes para testimonio a ellos. ¿Y a quién? Y a los goyim, o sea, a los gentiles. Pero cuando los traigan a juicio, no se preocupen por qué decir o cómo decirlo. Cuando el momento llegue, les será dado lo que deben decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Rúa, o sea, el Espíritu de su Padre Celestial, que hablará por medio de ustedes. Amén. Amén. Entonces vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Preguntas de los versos del 16 al 20. Primera pregunta, ¿quiénes representan los lobos? Porque y la podemos ver y llegar a una conclusión bastante acertada, porque pues, en lo personal uno dice, bueno, los lobos pueden ser esto, pero desde el contexto en el cual los discípulos estaban viviendo, nuestro Salvador estaba viviendo, ¿quiénes eran los lobos? Y eso es lo que debemos entender. No lo que para nosotros hoy es, sino para lo que ellos eran, esos lobos. Entonces, eso es lo que hay que entender en esta pregunta. Y segundo, ¿qué significa ser prudente como serpiente y sencillo como paloma? ¿Se dan cuenta? De estos versos solamente, pues yo en lo personal saqué dos preguntas. Si por casualidad alguno de ustedes llega a tener otra pregunta diferente a la que pues en este momento yo estoy planteando de estos versículos, las pueden dejar en los comentarios sin ningún inconveniente y con mucho gusto se les será aclarada, pues si se tiene la respuesta en el momento. Obviamente uno hace el estudio y todo lo demás, pero tampoco eso quiere decir que lo vayamos a saber todo enseguida. Pero obviamente pues la idea es estudiarlo con el fin de eso, de que si hay alguna inquietud, hay alguna duda en algo, pueda ser aclarada enseguida. Pero de igual forma les invito, mis hermanos, a que si hay alguna pregunta diferente que yo estoy haciendo a estos versos o a los versos que continúan y a todo el estudio que viene de Mateo, si ustedes ven que yo no planteé una pregunta y ustedes tienen una pregunta y no ven que esa pregunta está planteada dentro de las que yo hice, las pueden hacer en sus comentarios sin ningún problema y con mucho gusto ahí les estaré respondiendo. Entonces, les agradezco eso porque ¿qué hace eso? Enriquece el estudio. Porque tal vez el otro hermano tenía esa misma duda y entonces el hermano se quedó callado, pero en este caso fue usted quien, digamos, por decirlo así, digamos, quiso hacer la pregunta en público. Porque tal vez el otro hermano no se atrevió o no quiso. En fin, tantas cosas que pueden suceder. El punto es que, hermano, si usted tiene alguna duda, la cual yo aquí en medio del estudio no he aclarado, usted con mucho gusto la puede hacer. Entonces les invito a eso también, porque recuerden, es un estudio entre todos. Todo lo que estamos viendo, los videos, las enseñanzas, es para estudiar entre todos, es para que todos comenten, es para que todos digan, es para que todos participen y entre todos enriquecer el estudio. Porque, ¿qué pasa? Imagínense ustedes si solamente yo hago el estudio y yo me quedo con lo que yo hice. Y pues pienso que lo que yo hice está bien.
o pienso que yo hice que lo que yo hice es lo mejor. Es un error, porque el estudio de la palabra debe ser algo en público, o sea, debe ser algo para compartirlo entre todos, para que cada quien saque sus conclusiones, para que cada quien haga sus preguntas, y eso que hace enriquece el estudio. Entonces les invito a eso, mis hermanos, de corazón se los pido. Ahora bien, vamos a ver la primera pregunta. ¿Quiénes representan los lobos? Sabemos que en este caso los lobos pueden ser vistos como cualquier persona que vaya en contra de la palabra del Señor. Sí, porque yo lo envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, en medio de lobos. O sea, uno puede decir, bueno, los lobos son aquellas personas que van en contra del mensaje que van a predicar, pues los discípulos. O sea, el Señor les manda a predicar un mensaje y pues van a haber unos lobos. O sea, van a ver quienes van a ir en contra de ese mensaje, ¿cierto? Eso es lo que uno trata de hacer una conclusión de manera general. Pero ojo, no se trata de hacer conclusiones de manera general. Se trata de decir, oye, yo tengo esta conclusión, voy a mirarlo con el estudio. Si concuerda bien, si no, también, porque estoy aprendiendo. Entonces, está bien, eso es una conclusión general con la cual yo estoy de acuerdo. Sí, tiene que ver con cualquier persona que vaya en contra de la palabra del Señor. Pero la pregunta es aquí, ¿quiénes representan esos lobos para nuestros discípulos? ¿Quiénes son esos lobos para ellos? Bueno, vamos a ver. Pero en el contexto en el cual estaban viviendo los discípulos de nuestro Salvador, vemos que los lobos, perdón, no eran nada más y nada menos que el Imperio Romano. Porque era Roma quien podría ir en contra del mensaje de nuestro Salvador y de que es Yeshua el Mesías prometido. Ojo, y no solamente Roma representan esos lobos, sino también aquellos grupos religiosos que iban en contra de las enseñanzas de nuestro Salvador y que por ende pues tampoco creían en Yeshua, en Jesús, como el Mesías. Dentro de esos grupos ya hemos aprendido de que lo que se conoce como los fariseos no eran un grupo compacto, o sea, no era un solo grupo, sino que estaba dividido por muchos grupos, ¿cierto? Y que habían dos grupos primordiales, los cuales ya hemos estudiado, los cuales ya hemos también identificado en el estudio de lo que vamos hasta ahora, que son Hillel y Shammai. Hillel siendo un poquito más flexible en las cosas, Shammai no, Shammai era todo lo contrario. Entonces ellos también eran lobos. ¿Por qué? Porque aunque no eran de los que iban a apedrear a los discípulos, no eran de los que iban a buscar matar al discípulo porque estaba predicando algo diferente, pero sí eran de los que iban a señalar, de los que iban a murmurar, de los que iban a hablar a espaldas, de los que iban a tratar de dejarlos mal ante el pueblo, ante los demás. También son lobos. Ahora bien, algo muy importante que debemos tener en cuenta. Estas personas, estos grupos más bien, como en el caso de Hillel y en el caso de Shammai, no debemos verlos como unos grupos malos. No, para nada. Al contrario, gloria al Señor por esos grupos. Porque de hecho, para bien o para mal, fueron esos grupos que en cierta medida se mantuvieron en querer obedecer al Padre. Con errores, sí, con errores, así como nosotros también hoy los tenemos, pero procuraban hacerlo. Hillel, como les decía, un poquito flexible en las cosas, más comprensivo, más allegado a los gentiles, más allegado a los demás. Shammai no, muy estricto, muy riguroso, no quería a los gentiles, odiaba a los gentiles. Y ya entendemos qué significa gentil, ¿cierto? Ya eso lo hemos explicado antes para que se tenga en cuenta. Entonces, esos eran esos lobos. Roma, por un lado, porque era quien tenía todo el territorio dominado, tenía impuestos, aranceles, ponía cargas al pueblo, en fin. Roma por ese lado. Aunque sabemos que Roma no se metía mucho en las leyes del pueblo, o sea, ellos respetaban mucho la parte religiosa, pero si había alguna amenaza o algo, algún mensaje religioso, para que se entienda, pues, si hay algún mensaje religioso que iba en contra o que se podía convertir en una amenaza para el pueblo, o perdón, para ellos, en su poderío, en todo lo que tenían, iban mochando cabeza, iban quitándolo del camino. O sea, Roma estaba en la actitud de que mientras no te metas con mi poderío, mientras tú no seas para mí una amenaza, haz tú lo que tú quieras. Predica lo que tú quieras.
mientras que lo que tú prediques para mí no se convierta en una amenaza. Pero, y nosotros nos preguntaremos, ¿qué podría haber de amenaza en el mensaje que estaban predicando los discípulos? O en el mensaje que ya nuestro Salvador venía predicando. O sea, ¿qué amenaza podría haber allí? Pues fácil, porque Roma tenía la mentalidad y el pensamiento de que, o sea, ahora viene le predica al pueblo, convence al pueblo, y pues ¿qué va a hacer el pueblo? Se viene en contra del imperio romano y ¡pum! Se acabó el imperio de Roma. Entonces decían, no podemos permitirlo. Este hombre no podemos permitir que siga con lo que está haciendo porque es una amenaza para nosotros. Y porque en ese momento, también he explicado anteriormente, se tenía la concepción de que el Mesías vendría a liberar al pueblo de ¿quién? De Roma. O sea, muchos de los discípulos, como en el caso de Pedro, tenían la mentalidad de que el Mesías me tiene que liberar de Roma. Y Roma sabía eso. Que Roma decía, uy, ahora viene diciendo y que es el Mesías, ¿cierto? Convence al pueblo, se arma la trifulca, como dice uno, y afuera Roma. Pero no, al final eso no era lo que nuestro Salvador venía, pero sí era lo que ellos creían. Mientras que para ellos eso fuese así, pues era ¿qué? Era una amenaza. Era una amenaza que no podían darse el lujo de consentirla, por decirlo así. Entonces, ahí nos damos cuenta de que Roma al final termina siendo un lobo. Eso es, o sea, representa a esos lobos, esa amenaza. Y que los discípulos tienen que ser, cierto, como dice el Señor, como serpientes y como palomas, caracterizando a eso. Y eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente punto, no me quiero adelantar. Pero ahí nos damos cuenta quiénes son esos lobos, quiénes representan esos lobos. Roma por un lado, y en este caso los grupos religiosos por otro. Pero bueno, nuestro Salvador le empieza a enseñar a sus discípulos de que, oye, las cosas no van a ser fáciles. Van a tener muchos obstáculos, van a tener muchas dificultades, pero tienen que saber llevar las cosas. De hecho, nuestro Salvador en los siguientes versos les muestra quiénes podrían ser esos lobos. Aguardados de los hombres, porque os entregarán ¿a quién? A los concilios, ¿cierto? En este caso los concilios que tenía Roma, te van a entregar allá a los concilios de Roma. Y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes. Pues ¿cuáles son esos gobernadores y cuáles son esos reyes? Pues Roma mismo, los gobernadores y los reyes de Roma. Seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí hay algo que me causa mucha curiosidad, les soy sincero. Y es que o sea, nuestro Salvador le está diciendo la verdad. O sea, nuestro Salvador no le está queriendo maquillar las cosas. Porque nuestro Salvador les dice, seréis llevados por causa de mí. O sea, él le está diciendo, van a ser llevados. O sea, nuestro Salvador, o sea, no está poniéndose en el lugar de que no, si ustedes se cuidan y hacen las cosas bien, no van a ser llevados. Él le está diciendo, aunque las hagan como las quieran hacer y de la mejor forma, van a ser llevados. O sea, ustedes van a ser llevados allá. Y tienen que estar preparados para eso. O sea, es una verdad dura. Porque imagínate, voy a seguir a alguien por el cual me van a perseguir, por el cual me van a azotar. Y que él mismo me lo está diciendo, los van a perseguir, los van a azotar, van a ser llevados por causa de mí. O sea, les está diciendo lo que les va a pasar. Pero ahí nos damos cuenta, mis hermanos, de algo. Y eso como a modo de enseñanza, la verdad. Que fue de las cosas que me enseñaron en esto, que el Señor me enseñó en estos versos. Y es que el Señor no nos va a camuflar nada. Él nos manda a hacer algo, pero también nos hace estar conscientes de lo que se vendría en pos de eso. El Señor te manda a hacer algo, un ejemplo, solo por colocar un ejemplo. El Señor te manda a predicarle a una persona, en específico, sea quien sea. Y el Señor te manda a predicarle, el Señor coloca en ti el querer, como el hacer, el sentir, no te deja quieto. Ve y compártele, ve y compártele, ve y enséñale, ve y enséñale. Pero tú dices, Hércules, pero sí.
yo voy, seguramente esta persona me trata mal, seguramente no va a querer escuchar y voy a quedar yo mal delante de los demás, en fin, tantas cosas que se pueden dar. El punto es que sí, esas cosas pueden pasar, pero el Señor te dice, ve, y si tienes que pasar esas cosas por causa de mí, gloria al Señor por eso, gloria al Señor por eso. Ve, cuando el Señor nos manda a hacer algo, mis hermanos, no esperemos que sea fácil. No esperemos que, ay, no, porque el Señor está conmigo y pues ¿quién contra mí? No es que el Señor me acompaña donde quiera que yo vaya. Y pues como Él me acompaña y Él está conmigo, pues las cosas se van a dar así, ligeramente. No, no nos engañemos, las cosas no van a ser así de fáciles. El Señor nos manda a hacer algo, Él mismo nos prepara, Él mismo nos capacita, pero nos las deja claras desde un comienzo. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Y sé que todos podemos dar testimonio de eso. Sé que todos aquí, lo que estamos escuchando, podemos dar testimonio de que es así. Entonces, mi hermano, no nos engañemos con eso, pero sirvamos al Señor porque es un privilegio. Díganme si para esos hombres no era un privilegio servirle a nuestro Salvador. Y era un privilegio. Y debe ser un privilegio para nosotros servirle a nuestro Señor. Amén. Por muy difícil que sea, o a veces que nos cuesta, que esto, que los tantas dificultades que se pueden dar, pero sirvámoslo y hagámoslo con amor porque lo hacemos para Él, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y no importa lo que se venga, no importa. Pero si lo tenemos que sufrir, lo sufrimos con alegría y con gozo, porque lo estamos sufriendo en Él y para Él. Amén. Para testimonio también de los demás, para testimonio de los demás. Entonces, mi hermano, eso lo aprendí. El Señor me mostró eso de que si te mando a hacer algo, hazlo. Que se puede venir esto, que se puede venir lo otro, no importa, pero hazlo. Fíjense lo que el Señor le dice a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Claro, es que tienes que esforzarte. La tarea de Josué no era fácil. De hecho, dice la palabra de que Josué era un joven. O sea, o sea, no era un adulto ya experimentado que pueda tener unos 50, 70 años. Que uno dice, bueno, ya, como dice uno, con esas canas y con esa experiencia, pues lo puede llevar fácil. Era un peladito, Josué. Pero el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Pero no te dejes de esforzar y no dejes de ser valiente. Una cosa no tiene que ver con la otra. El Señor está conmigo, pero eso no quita de mí la diligencia que debo tener para las cosas. Síguete esforzando y sigue siendo valiente. Que el Señor en medio de tu esfuerzo y en medio de tu valentía va a seguir estando contigo, Él te va a acompañar, pero eso no quiere decir de que ahora siéntate, achántate, que yo soy quien hago el resto. No, ahora trabaja, esfuérzate, sé valiente, que yo me encargaré de direccionarte en cada paso. Eso es lo que dice el Señor. Y eso es lo que le está diciendo ahí. Les va a pasar esto, les va a pasar lo otro, pero sean astutos, sean mansos. Eso es lo que está. Entonces, ahí nos damos cuenta de lo que significa servirle al Señor. No es fácil, pero vale la pena. Amén. Vale la pena. Entonces, fíjense, aquí entramos al otro punto. ¿Qué significa ser prudente, perdón, qué significa ser prudente como serpiente y sencillo como paloma? ¿Qué significa eso? Quizás algunos ya sabemos la respuesta o tenemos una idea, pero como les digo, mis hermanos, la verdad es que yo como que, bueno, en verdad, yo créanme, les soy sincero, hay veces veo que estoy leyendo y bueno, leo y yo digo, bueno, bueno, esta parte está clara, no hay ningún problema. O sea, hay partes que son muy claras, hay partes que necesitan mucha interpretación, mucha cosa y ya se nos pasa en medio del estudio. Hay partes que son, que tú las lees ya y enseguida está ahí clarito como que obedece esto y esto será mandamiento perpetuo. Ya eso no tiene más interpretación. Obedécelo y es perpetuo. O sea, no tienes que buscar la tercera pata al gato. O sea, ya ahí está clarito. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces dentro de eso que parece claro y que se ve claro, hay una verdad hermosa. Y como lo vemos claro, pues creemos que ya lo sabemos todo ahí. Como que para qué seguir profundizando si ya eso está claro. Está bien, está claro. Pero la pregunta es, ¿qué se nos quita con hacer la pregunta? ¿Qué perdemos con preguntar? ¿Qué perdemos con profundizar? Pues no es nada, ¿cierto? Nada perdemos. Al contrario,
De seguro ganaremos o nos mantendremos en lo que ya en este caso creíamos que era. Entonces, eso también he tratado de mantenerlo siempre presente en el estudio porque a veces me dicen, ah, no, pero esto está obvio, pero esto está obvio, pero esto está obvio. Y entre lo obvio y lo obvio y lo obvio, dejamos de realmente de hacerle preguntas al texto, dejamos de realmente de estudiarlo. Y no debería ser así, no debería ser así. Entonces, por eso esta pregunta, porque aunque parezca obvia la respuesta, de igual forma la hago. Porque ya sea que me enriquezca o ya sea que me mantenga en el concepto que tengo. Pero algo me queda, algo me queda. Entonces vamos a continuar, fíjense. Aquí se habla de la actitud que debemos tener a la hora de compartir el mensaje. Prudente como serpiente, ya que la serpiente necesita ser muy inteligente, pero a la vez ser sencillo como paloma, vulnerable, ya que si nos damos cuenta las palomas son como muy ingenuas realmente, si nos damos cuenta, es como que tú vas pasando, la paloma está ahí, caminando normal y no te ve como que esa amenaza, como lo podría ver otro animal, ¿cierto? Porque quizás tú pasas por el lado de una serpiente y créeme que no va a estar caminando así, normalmente no. Seguramente te va a ver como una amenaza. Seguramente así será. Pero la paloma no, la paloma es muy ingenua. Por ese lado, para que se entienda, pues, porque tampoco es que eso sea así. Están ahí cerca. El ser vulnerable tiene que ver con no ofenderse de cómo nos pueden tratar por llevar el mensaje. Fíjense acá. La sabiduría, la sabiduría evitaría que se atraigan problemas innecesariamente o les mostraría cómo evitarlos sin compromiso. Las serpientes son atacadas por todos y deben usar la creatividad y la sabiduría para sobrevivir. El permanecer sencillos como las palomas les impediría ceder a la tentación de la... Cuando actuamos de manera prudente como la serpiente, sabemos el momento exacto para llevar el mensaje. Y cuando estamos sencillos como palomas, no nos dejamos llevar por la tentación de ser ofendidos y responder con la misma moneda. O sea, aquí en otras palabras, mis hermanos, para que se entienda mejor, de igual forma aquí está la lectura, aquí está el material para que lo lean, lo lean, lo lean, lo lean, lo lean. Pero siempre me gusta, después de leerlo, explicarlo siempre con mis palabras. Y se entiende de esta forma. Cuando el Señor te dice, sé prudente como la serpiente, en otras palabras te está diciendo, sé sabio para llevar el mensaje. O sea, debes tener mucha sabiduría para llevarlo. O sea, no es, primero, sabiduría en las palabras con las cuales se va a llevar el mensaje. Ojo, el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo, pero las palabras con las que se transmite sí. Porque muchas veces estamos transmitiendo el mensaje, estamos predicando la palabra y estamos predicando como que insultando al otro. Muchas veces se ha visto, ¿cierto? Muchas veces eso yo personalmente lo he visto. Y a veces como que parece que me está insultando. Y no se ve ese amor, no se ve esa paciencia, esa dedicación. O sea, no se ve eso. Entonces, sabio al hablar, se dedica con ese amor, con esa nobleza, se dedica con esa pasión, que se vea eso cuando estás hablando. Ser prudente con lo que sale de nuestros labios. Porque, ojo, lo podemos hacer con la mejor intención. Eso es cierto. Que está una buena intención, uno dice, sí, claro, está la mejor intención de predicar. Pero no se trata solamente de tener buenas intenciones. Se trata de aprender cómo llevar el mensaje. Porque tampoco es cualquier mensaje que estamos llevando. Un mensaje de vida o muerte. Un mensaje que tiene repercusiones eternas. Entonces, debemos ser prudentes para llevar el mensaje. Y ojo, prudentes no solamente para llevarlo y tener las palabras para llevarlo, sino a quién llevárselo. Porque esto es cierto, que hay que predicarle a todo el mundo, hay que predicarle a todo el mundo. Pero esto tampoco quiere decir de que voy en el bus y le predico al que tengo al lado. Voy en el carro y le predico al chofer. Voy en la moto y le predico al de la moto. Entonces, a todo el mundo le queremos estar compartiendo el mensaje. Pero se trata de hacer discípulos. O sea, cuando yo llevo el mensaje,
Se trata de convertir en esa persona en un discípulo. Que sí, que el Señor puede obrar en medio de un taxi, en medio de un bus. Claro que sí, mi hermano, el Señor puede hacerlo, porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pero debemos procurar también, en lo posible, de la medida de que sea con una persona con la cual tengamos la facilidad, con la cual conozcamos, de que constantemente pues le enseñemos, o sea, sea un estudio en la cual la persona vaya aprendiendo, no de que le compartí hoy y ya ni sé quién es, ni lo vuelvo a ver y pues la persona quedó así como que bueno, me compartieron, el Señor puede obrar, claro que el Señor puede obrar a través de esa palabra, eso no se niega y no lo estoy negando jamás, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y lo quizá Él lo pueda hacer hoy sin ningún problema. Pero como les digo, tratar en lo posible de que a la persona que le vayamos a compartir tengamos la facilidad con esa persona de seguirle compartiendo, de que no solo se quede ahí, porque esa es la idea, enseñarle, enseñarle, enseñarle para que sea un discípulo también. Y el enseñarle, enseñarle, enseñarle requiere tiempo. No solamente son 5 minutos o son 10 minutos. Eso requiere tiempo, requiere días, requiere meses. Ahora bien, si tú vas por la calle, un ejemplo, o vas en tal lugar, o estás en X lugar, y el Señor te inquieta a darle una palabra a una persona, o que sea el Señor quien te inquiete. O sea, primero asegúrate que sea el Señor quien te inquiete, no que sea tu engañoso corazón. Ya después de que estés seguro de que eso viene de parte del Señor, acércate y compártele esa palabra que el Señor quiere que tú le dejes a esa persona. Y ahí el Señor va a orar, de seguro que va a orar. Entonces, eso, tener la sabiduría, mis hermanos. Tener esa sabiduría. Amén. Y el ser sencillo como paloma, el ser sencillo como paloma, tiene que ver con que, o sea, nos pongamos no en la actitud de creernos como que los vulnerables, como que, ay, los pobrecitos, ahí viene, mira, a predicar la palabra. No, no en esa actitud, no se trata de eso. Se trata de enseñar la palabra con humildad y sencillez de corazón. Y de que las ofensas que podamos recibir de los demás las tomemos con agrado. O sea, no con agrado, con la felicidad en el rostro, pero no con esa actitud de que, ahora me lo hiciste, ahora me vengo. O que ahora me dijiste esto, ahora yo te digo esto. No. Es entender, mis hermanos, como dice el Señor en Isaías, no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, pues sencillamente, ¿qué nos queda? Orarle al Señor para que tenga misericordia de esa persona, así como la ha tenido para con nosotros. Amén. Así como la ha tenido para con nosotros, porque recordemos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, no tenemos por qué ponernos de tú a tú con el otro. Simplemente prediquemos la palabra y enseñémosla con sencillez. Ya si esa persona lo recibe bien o no lo recibe bien, eso ya se encarga el Señor. Tú solamente encárgate de llevarla. Y en dado caso de que te insulten o te digan algo que no te gustó por haber llevado la palabra, por haber hecho algo que al Señor le agradara, pues no te pongas de tú a tú con esa persona. Más bien sabes qué es lo que se debe hacer. Orar por esa persona para que el Señor tenga misericordia de esa persona, que el Señor obre en esa persona. Y no sabes tú si el día de mañana será esa persona, cuando ya el Señor haya tratado en su vida, de que esa persona se acerque a ti y te pida disculpas por eso. Pero solamente que nos queda orar al Señor. Orar. Solo orar, mis hermanos. Solo orar. Amén. Entonces, ahora sí. Fíjense, vamos a pasar de los versos del 21 al 25. Vamos a ver estos versos. ¿Qué dice el verso 21? En la versión internacional. Ahora vamos a ver la versión internacional y las escrituras restauradas y el nombre verdadero. Primero vamos a ver la versión internacional y vamos a ver lo que nos enseña. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahí está el título de este verso, saqué el título de la enseñanza de hoy, de esta segunda parte. Mas el que permanezca hasta el fin será salvo. Y vamos a ver lo que significa eso.
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Y al jefe de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los de la familia, cuanto más a los de la familia. Y dice, en la escritura restaurada es el nombre verdadero. El hermano entregará la muerte al hermano y el Abba, o sea, el padre, al hijo. Y los hijos se levantarán contra sus padres y causarán que sean puestos a muerte. Y serán odiados por todos por causa de mi nombre. O sea, que el Señor le dice, van a ser odiados también. O sea, se la está dejando clarita. Pero el que persevera hasta el fin, este vivirá y será salvo. Pero cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto les digo que no acabarán de haber recorrido todos los pueblos de Eretz Israel. Eretz Israel significa de la tierra de Israel hasta que venga el Ben Adán, o sea, el Hijo del Hombre. El Talmid, o sea, el discípulo, recuerden que Talmid es discípulo, pero Talmidín es discípulos. El Talmid no es más que su Maryaf, que su maestro, que su moré. Ya recordemos que la palabra maestro, la cual se usa en hebreo, es la palabra moré, que no solamente tiene que ver con aquel que sabe de la palabra y que la enseña, sino que se dedica a cuidar y apacentar a las ovejas, a los discípulos, a las personas que le está enseñando. Amén. Y recordemos que en ese momento, y siempre lo recalco, mis hermanos, ser agradecidos con la persona que el Señor ha puesto en nuestra vida para enseñarnos, para escucharnos, para aconsejarnos. O sea, hay que ser agradecidos, que se muestre el agradecimiento, no que solamente, Señor, gracias por esa persona y bueno, ¿y dónde está la muestra de agradecimiento? Hay que mostrar el agradecimiento de una u otra manera. Ni el Ebed más que su Marjaf, el Talmid es como su rabí y el esclavo como su amo. Ahora, si han llamado al amo de la casa de Beit Yisrael Baal Zebut, cuanto más ellos maldecirán a los miembros de la casa. Amén. Vamos a ver estos versos porque bueno, hay muchas cosas hay muchas preguntas en estos versos. Entendiendo lo dicho en el verso 21, ¿qué significa perseverar hasta el fin? ¿Qué quiere decir cuando dice no acabaréis de recorrer todas las ciudades antes de que venga el Hijo del Hombre? Entendiendo lo dicho en los versos 24 al 25. Estos son 4 punticos que vamos a ver en estos versos. Entendiendo lo dicho en el verso 21. Vamos a ver. En este verso nuestro Salvador dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Realmente puede ser un poco sencillo la interpretación de esto, pero vamos a ver. Esto era algo que en esos tiempos no se veía tan palpable en la familia, o sea, no era como que el hermano va a entregar a la muerte al hermano y el padre al hijo, no era algo tan palpable, ya que estas son palabras que trascienden más hasta el final del exilio. Pero nuestro Salvador se las dice para que se tengan presente que la persecución vendría aún de la misma familia, o sea, la persecución va a venir de la misma familia. Hoy preguntémonos, mis hermanos, ¿será que nosotros en cierta medida no hemos recibido persecución a través de nuestros familiares? Y quizás no porque nos están buscando para matar, pero que sí nos señalan, pero que sí nos critican, nos hacen ver como locos. Y a veces es la misma familia. Estamos siendo perseguidos por causa de qué? Del evangelio, de la palabra. Amén. Nuestro Salvador sabía que en algunos casos el evangelio dividiría a familias y que algunas de las persecuciones más amargas se llevarían a cabo entre familias. Sí, porque pues que sea el vecino o que sea el que no me conoce, pues bien, se pasa. Pero vamos, que venga de la familia es más difícil, ¿no? Porque pues son las personas que amo, son con las que convivo. Y pues recibir ese tipo de persecución, digamos, de parte de ellos es más difícil. Claro que es más difícil.
Entonces, digamos que es de la persecución más amarga. Y la persecución más amarga, amén. Y los harán morir. Y los harán morir. Nuestro Salvador dijo claramente que la persecución a veces resultaría en muerte. A pesar de que la mayoría de los creyentes han sufrido la persecución en ámbitos económicos o sociales a través de los siglos, literalmente millones han dado su vida en fidelidad a nuestro Padre Eterno y su palabra. Amén. O sea, hay que tener claro que muchas veces, y quizás nosotros hoy no lo estamos viviendo de esa forma. Y bueno, gloria al Señor por eso, porque tampoco a uno le va a gustar ser perseguido. Aunque bueno, hay de los que murieron perseguidos por la palabra del Señor y murieron gozosos. O sea, para mí eso es algo que el Señor colocó en esa persona en ese momento. O sea, el sentirse gozoso, el entenderlo todo, o sea, sentirse gozoso por ser perseguido por la palabra. Yo les digo, mis hermanos, de toda sinceridad, yo puedo ser perseguido por la palabra, pero de que esté gozoso, bueno, hay que ver ese momento para ver qué tan gozoso voy a estar. Pero obviamente, si le pido al Padre de que en cualquier persecución, ya sea de muerto, de lo que sea, pues uno estar preparado. Pero de ahí a decir, no es que yo me gozaré en la persecución. Bueno, esperemos a ver que el día de mañana llegaremos a ser perseguidos, ya sea por el gobierno, ya sea por cualquier ente, que sea. Pero si eso llega a ser así, veremos cuántos serán los que realmente estén gozosos. Y hay quienes que no van a estar con una sonrisa, hay aquellos que sí la van a pasar muy mal, pero que en medio de eso se van a mantener fieles y va a ser el mismo Señor. Y ese no lo hace menos que el otro que sí sonríe. Entonces, de igual forma, eso es algo que para mí el Señor coloca en cada persona, o sea, realmente. Pero el mantenerse fiel para sus hijos y para con todos sus hijos. Amén. Entonces, mis hermanos, hay que tener en cuenta de que si ahora no estamos sufriendo eso, de ser perseguidos a muerte, pero que debemos ser conscientes de que eso puede llegar a pasar. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos para eso. En algún momento nuestra vida está en peligro, en juego, ¿cierto? Por causa del Señor y su palabra. Y de mantenerse fiel a esa palabra, amén. Entonces, hay que estar preparados. Simplemente hay que estar preparados porque el Señor es quien sabe. Y recuerden, si esto llegara a pasar, el Señor mismo nos va a preparar para saber soportar eso, amén. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? ¿Qué significa perseverar hasta el fin? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos, que significa perseverar hasta el fin? Porque bueno, pues quizás lo hemos interpretado de una u otra forma y pues creemos que es así. No, yo les aseguro, mis hermanos, y eso siempre ha pasado. Uno pregunta, ¿qué significa para ti perseverar hasta el fin? Y les puedes preguntar a 10 personas diferentes digamos, conocedoras del Señor y su palabra. Y, y las 10 personas te van a decir algo diferente. Pero si todos están leyendo el mismo libro, la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo es que los 10 van a tener un concepto diferente si están leyendo lo mismo? Bueno, eso pasa. Y por eso hoy tenemos tantas denominaciones, porque aunque se tiene el mismo libro, hay diferentes interpretaciones del libro, lastimosamente, cosa que el Padre nunca ha querido, pero bueno, Él así también lo ha permitido. Entonces, realmente, bíblicamente, ¿qué significa perseverar hasta el fin? Vamos a ver. Recordemos que el mensaje que les manda nuestro Salvador a predicar a sus discípulos, ¿cuál es? Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esta es la misión de ellos. Y aquí estoy interpretándolo desde su contexto inmediato. O sea, porque den en cuenta que no me he salido del capítulo. Estoy en el capítulo 10. Pero para poder entender esto tuve que retrocederme un poquito, hasta el verso 7. Y entender cuando nuestro Salvador les manda, porque, ojo, si mi Salvador me manda y me dice, Jacob, ve y predica que el reino de los cielos se ha acercado. Y después me dice, el que persevera hasta el fin será salvo. Pero ¿perseverar en qué? ¿Perseverar en qué? Pues en lo que ya te dije, en que prediques el reino de los cielos se ha acercado. Si tú perseveras en eso, a pesar de que tienes muchos lobos queriéndote atacar, queriéndote hacer daño, si perseveras, serás salvo. Entonces, claro, ahí es donde decimos, bueno,
ya sé lo que mi Salvador me mandó a hacer, que es predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Y me dice que si persevero hasta el fin en eso que Él me mandó, pues ¿qué pasará? Seré salvo. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué significa el hecho de yo predicar el reino de los cielos se ha acercado? Porque cuando ya entiendo qué significa esto desde el contexto hebreo del momento del siglo I, voy a entender a qué se está refiriendo. Y no voy a dar como que diferentes explicaciones de lo que yo creo que es. Entonces, el perseverar hasta el fin implica dos cosas. Predicar el mensaje del reino de los cielos, ¿cierto? Porque es lo que el Señor le manda a hacer a sus discípulos. Y obedecer el mensaje del reino de los cielos. Porque pues no se trata solamente de ir y predicar, se trata de colocar en práctica. Se trata de obedecer ese mensaje. Amén. Entonces, teniendo claro, ya explicado y recontraexplicado, y yo sé que los que ya llevan la secuencia quizás lo tienen claro, pero teniendo claro para los que quizás apenas están llegando, para los que no, que la expresión el reino de los cielos hace referencia a los mandamientos de Dios, ya que un reino era un reino porque tenía una constitución que lo regía. Si un llamado reino no tenía esto, entonces no era reino. Por tal razón, el reino de Dios no es más que la constitución del reino de Dios, o sea, la constitución del reino de los cielos. ¿Y cuál es la constitución de Dios? Su mandamiento, su palabra. Entonces, perseverar hasta el fin implica predicar, ¿cierto? La constitución del reino, o sea, predicar acerca de la obediencia a los mandamientos, o sea, predicar acerca de la obediencia a la constitución de Dios, que son sus mandamientos, teniendo claro que nuestra salvación es un regalo de Dios a través del sacrificio de Yeshua en ese madero. Y también debemos ser obedientes a los mandamientos, a la constitución de Dios, al reino de los cielos. ¿Pero por qué lo hacemos? Por agradecimiento a lo que Jesús, Yeshua, hizo en ese madero por nosotros, de salvarnos de la muerte eterna y conducirnos a una vida eterna. Ya entendemos que es perseverar hasta el fin. Es, en otras palabras, mis hermanos, predicar la obediencia a los mandamientos, teniendo claro que nuestra salvación está solamente en los méritos de Cristo en ese madero. Y también yo, por ende, obedecer esos mandamientos, teniendo claro que mi salvación está en Cristo Jesús. Eso es perseverar hasta el fin. Persevera en eso y serás salvo. Hay que perseverar. Sabemos que nuestra salvación ya está asegurada y todo, pero como lo dice Pablo, prosigo a la meta. O sea, Pablo sabía que sí, mi salvación está, pero tengo que proseguir, tengo que avanzar, tengo que seguir avanzando. Tengo que cada día procurar presentarme delante del Señor como aquel cordero digno que no tiene nada de qué avergonzarme. Claro, tenemos que comportarnos conforme al llamamiento que el Señor nos ha hecho. Si el Señor te ha llamado a predicar del reino de los cielos, si el Señor te ha llamado a predicar a ti de los mandamientos, de la constitución de su reino, para que los demás obedezcan, sabiendo que nuestra salvación está en Cristo Jesús, por ende, tú que lo estás predicando, tú debes colocarlo en práctica. Por ende, es por eso, mis hermanos, que esto no solamente se trata de compartir la palabra, se trata de cada día llevarla a la práctica. Se trata de cada día hacer un buen testimonio. Por ende, no estamos haciendo nada. No se está haciendo nada. El Señor te puede usar para gloria de su pueblo, para beneficio a su pueblo, por amor a su pueblo, bien. Pero en ti, cero. Porque estás predicando, 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 pero nada de lo que estás predicando lo estás aplicando. ¿Ves? Es ahí el problema. Por eso, un complemento. Predico, obedezco, con falla, con falencia.
con pecados. Sí, es cierto, pero procuro siempre manteniendo un buen testimonio delante de los demás, para gloria del Padre, para gloria de Él. Amén. Entonces ya entendemos lo que significa perseverar hasta el fin. Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando dice, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre? Imagínense. O sea, nuestro Salvador todavía no ha venido y podemos decir que todavía no se ha terminado de recorrer todas las ciudades de Israel. O sea, yo les digo algo, para serles completamente francos y sinceros, mis hermanos. Si nosotros no entendemos lo dicho por los profetas, no vamos a entender este verso bien. No queriendo decir que tenga la mejor interpretación de esto que se está diciendo aquí, pero sé y he entendido de que es clave entender lo que los profetas están hablando. Si yo no entiendo, si yo no sé, si yo no tengo la claridad suficiente de que se ha venido hablando desde Génesis hasta Mateo, si yo no tengo esa claridad, si yo no tengo claro de qué están hablando los profetas, si yo no tengo claro a qué mandan los profetas, si yo no tengo claro lo que sucede con el pueblo del Señor, yo voy a tomar Mateo como un libro aparte, fuera de cualquier contexto, fuera de cualquier cosa, y pues haré una interpretación con base a lo que yo pienso, a lo que yo considero en este siglo, y no teniendo claro de que esto sucedió en el siglo I. También teniendo claro que los personajes como nuestro Salvador, como los discípulos, como aún el mismo Mateo, teniendo claro que estos personajes eran hebreos. ¿Y por qué eran hebreos? Porque venían de las 12 tribus de Israel. Y recordemos que los que eran de las 12 tribus de Israel, ¿cómo se les llama? Hebreos. ¿Recuerdan cómo les llamaban los egipcios a las tribus de Israel? Ahí vienen los hebreos y los hebreos y los hebreos les llamaban hebreos. ¿Cuál era su idioma? El hebreo. Se comunicaban a través del hebreo. Otra cosa muy diferente es que en ese momento el idioma universal que casi todo el mundo hablaba era ¿cuál? Griego, eso es cierto. Pero el idioma con el cual nuestro Salvador se identifica, el idioma con el cual Mateo, los discípulos se identifican porque nacieron hablando ese idioma, porque sus padres hablaron ese idioma, es el idioma hebreo. Y si no entiendo la mentalidad hebrea de las cosas, si no entiendo parte del idioma hebreo, si no entiendo el significado de ciertas palabras desde el hebreo, pues ¿qué pasará? Creeré y me creeré y me haré la idea total de que lo que decían los discípulos, lo que decía nuestro Salvador, lo decía desde una mentalidad colombiana, cartagenera, y que así como yo veo las cosas, pues ellos también las veían. Y eso es falso. Completamente falso y sacado, en este caso, de, de no hacer una hermenéutica correcta del estudio. Como les digo, mis hermanos, vuelvo y recalco. No quiero decir de que tenga la verdad absoluta, porque cada día prosigo hacia el supremo llamamiento. Cada día prosigo y cada día trato de esforzarme para la gloria del Señor. Pero, pero sí hay que saber cómo interpretar la palabra. Esto no es cualquier cosa, esto no es para tener cualquier libro que cogemos y lo leemos y ya. Mucho respeto y reverencia que interpretarla, amén. Y les invito a eso. O sea, que si vamos a estudiar la palabra, tiene que ser con seriedad. Y si va a ser con seriedad, tenemos que estudiarla bien. Bien y bien es muy bien, excelente, porque lo hacemos para el Padre. Amén. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Estas son palabras que si no se entiende lo dicho por los profetas, pueden ser muy mal interpretadas. Recordemos, aquí todo esto es un recordar y porque ya son cosas que ya he venido explicando antes. Aquí todo esto es recordando. Recordemos que el pueblo del Señor había sido llevado a las otras naciones, se había esparcido. Y el Señor prometió ir a buscar a su pueblo. Y esto, y es de esto que hablan los profetas cuando dicen,
sea, recordemos esto, para explicárselo con mis palabras. El pueblo se había esparcido, ¿cierto? En todas las naciones. Las 10 tribus que las tomó Asiria como esclavas se esparcieron en todas las naciones y nunca volvieron. Y ese es el pueblo del Señor. Pero ¿qué pasa? El Señor prometió de que él iba a buscar a su pueblo, de que él iba a recoger a su pueblo entre las naciones. ¿Y de qué habla Isaías? Habla de esto. Ojo, este es el ejemplo de Isaías, pero todos los profetas hablan de lo mismo. Todos los profetas, no hay profeta que no hable de esto. No lo hay. No lo hay realmente. Pero ahora vamos a ver de qué está hablando Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Verso 11, aquí leímos los versos del 1 al 2 y ahora vamos a leer los versos del 11 al 13, pero en el mismo capítulo 11 de Isaías. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria. O sea, dice que Jehová alzará otra vez su mano ¿para qué? Para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda ¿dónde? En Asiria, claro, porque fue Asiria quien tomó pues al pueblo del Señor. Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. ¿Y qué dice el verso 12? Y levantará pendón ¿a quién? A las naciones. Y juntará, ¿a quién va a juntar? A los desterrados de Israel. Y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Dónde está el pueblo del Señor? En los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta de que el Señor había dicho a través de todos los profetas de que Él iba a tomar a su pueblo. Yo voy a traer a mi pueblo de todas las naciones, de todos los confines de la tierra. Mi pueblo está en todos los confines de la tierra. Entonces, debido a los cautiverios de cada una de las ciudades de la tierra, debido a los cautiverios, cada una de las ciudades de la tierra se convertiría en ciudades ¿de qué? De Israel, puesto que muchos, si no la mayoría, de sus habitantes formarán parte de las grandes poblaciones de aquellos que descienden de ambas casas. O sea, como todo el pueblo se esparció en todas las naciones, en todos los confines de la tierra, cada lugar, ¿cierto? Cada lugar, cada ciudad donde esté pueblo del Señor, eso será llamado como ciudad de Israel. Ciudad de Israel. ¿Y qué significa Israel, mis hermanos? Gobernado por Dios. O sea, esta es una ciudad en la cual existen personas que son gobernadas por el Dios de Israel. Entonces, ellos podían recorrer la tierra de Israel a pie en un corto tiempo. Así que este verso se refiere a quienes, a todas las naciones. Si el Señor te ha permitido conocerle, es porque tú haces parte de la casa de Israel. Qué hermoso mensaje, ¿cierto? Qué bonita noticia. Si el Señor te ha permitido conocerle, es porque tú haces parte de la casa de Israel, de aquel pueblo esparcido entre las naciones que perdió su identidad. Y si el Señor te ha permitido conocerle, es porque tú haces parte de la casa de Israel. Amén. Porque dice el Señor, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. O sea, no vas a recorrer todas las naciones antes de que venga ¿quién? El Hijo del Hombre. O sea, el Señor no va a terminar, o sea, el Señor primero va a recoger a todos sus remanentes esparcidos en todas las naciones y entonces Él vendrá de nuevo. Amén. Hermano, tú eres Israel. Tú que me estás escuchando hoy, tú eres Israel. Tú eres Israel. El Señor te ha permitido conocerte, por conocerle a Él, es porque tú eres Israel. Amén. Y si quieres conocer más porque no sabes, porque
tienes dudas, lo puedes dejar también en los comentarios y ahí juntos, de toda la congregación, junto con el pastor, junto con cada hermano, el hermano José que también está enseñando, junto aún con los hermanos que también están enseñando por vía Zoom, todos, te ayudaremos. Pero si tienes dudas, si tienes preguntas, haz las preguntas, publica tus dudas. El Señor te va a ir permitiendo conocerle cada vez más y entender cuál es nuestra verdadera identidad como pueblo del Señor. Esto no se trata de religión, se trata de reconocer cuál es nuestra identidad como pueblo del Padre. Amén. Identidad que ha estado perdida por siglos, pero que el Señor está volviendo a su pueblo a la verdadera identidad. Porque fíjense lo que dice el Mateo 24, verso 14, para que entendamos que a eso es lo que se refiere realmente cuando habla de que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Porque fíjense lo que dice en el capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde? En todo el mundo. O sea, en todas las ciudades de Israel. Para testimonio a todas las naciones. Claro, para que todas las naciones le conozcan. Y entonces, ¿qué pasará? Vendrá el fin. O sea, y entonces vendrá el Hijo del Hombre. De eso está hablando, de las naciones. Las naciones se iban a terminar convirtiendo en ciudades de qué? De Israel. O sea que si tú, que estás en cualquier otra nación, estás en cualquier país, cualquier ciudad, si tú estás ahí, el Señor te ha permitido que tú le conozcas a Él de verdad, tenlo claro de que tú eres Israel. Amén. Tú eres Israel. Entonces ahora sí, continuemos. Ahora sí, entendiendo lo dicho en los versos del 24 al 25. Nuestro Salvador en estos versos dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. En otras palabras, los discípulos no deben esperar ser tratados mejor de lo que Yeshua fue tratado, ya que el discípulo no es más que su maestro y por lo tanto no puede esperar ser tratado mejor que su maestro. Lo que les debe bastar a ellos es actuar como su maestro. Eso es lo que está, o sea, el discípulo no puede pretender ser más que su maestro, o sea, no puede pretender pasarla mejor que su maestro. Solamente debe conformarle y debe bastarle actuar como su maestro actuó. Amén. Si le llamaron a Jesús mismo Satanás, o sea, Belzebú, cuánto peor deberían esperar los discípulos de nuestro Salvador. Belcebú, en este caso, porque me puse a consultar sobre eso, porque tampoco entendía a qué se refería Belcebú. Entonces empecé a consultar. Pero Belcebú proviene de una palabra griega que es la siguiente. Desde el griego proviene esta palabra, que es esta, Belzebú, y significa Belzebú, Belzebul, nombre de Satanás. Eso es lo que se dice desde el griego. Pero en hebreo tiende a ser un poco más complejo por lo siguiente. O sea, desde el hebreo, la palabra Belcebú tiende a ser más compleja, más profunda realmente. Y lo vamos a ver, fíjense. El término Belcebú proviene del hebreo Baal-Zebut. Baal significa propietario o dueño. Y cabal. Y el término Zebut significa moscas, lo que en otras palabras significa el dueño o señor de las moscas. O sea, Belzebú era conocido en español, por decirlo así, el señor o el dueño de las moscas. Cuando yo vi eso me generó más confusión, como que bueno, ¿y esto a qué se refiere? Pero vamos a seguir. Teniendo en cuenta que la mosca es un animal impuro que se alimenta de desperdicios, lo que le hace ser portadora de bacterias, tanto en los pelos diminutos que recubren su cuerpo y en patas, como en las ventosas vellosas que tienen en el extremo de cada una de ellas. La putrefacción de las moscas muertas haría que el aceite despidiera un olor repulsivo y fermentara, y lo estropearía por completo. Del mismo modo, una pequeña tontería perjudicaría la reputación de alguien conocido por su sabiduría y gloria. Y esto lo dice Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas
hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cierto? O sea, así como la mosca daña, ¿cierto? Un perfume, asimismo, una mala acción, un mal actuar de alguien que es considerado como sabio, lo daña todo. Te van a decir, y este ni que era sabio, y este no, míralo, y este cómo se comportaba, y míralo cómo está actuando ahora. Por eso es que mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser de buen testimonio siempre, en todo, en todo. Que no nos pase como ese perfume, ¿cierto? Que llegó la mosca y lo dañó. No, no nos debemos llevar por la ira, por el enojo. Que el Señor nos dé dominio propio. Porque si nos identificamos como pueblo del Señor, como hijos del Señor, debemos actuar así. Porque un solo acto, uno solo, solamente uno, de imprudencia, de enojo, de locura, puede dañar todo lo que hemos construido. ¿Sí? Todo lo que hemos, quizás la confianza, el respeto de los demás, también la admiración de los demás. Todo eso se puede ver amenazado en un solo acto malo, en un solo acto de locura. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Entonces fíjense cómo las moscas eran vistas y cómo eran comparadas como algo dañino, algo que daña, algo que no trae nada bueno. Entonces, las moscas también, de modo figurado, eran relacionadas con naciones paganas como Egipto y Asiria. Fíjense lo que dice Isaías 7 del 18 al 19. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la ¿qué? A la mosca. ¿Y quién es la mosca en este caso? La mosca que está en donde? En el fin de los ríos de Egipto. Y la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en el valle, en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. Fíjense que Egipto es comparado con una mosca. La mosca representa lo horrible, lo feo, representa el pecado, representa lo que al Señor no le agrada, lo inmundo. Eso representa la mosca. De hecho, el nombre del dios de los filisteos es Baal Zebut, o sea, el dueño de las moscas. Y existen dos opiniones distintas del por qué fue dado este nombre, las cuales son. O sea, realmente yo estuve mirando, porque sí, entendí con lo que le acabé de mostrar, el texto en Eclesiastés, el texto en Isaías, entendí cómo eran relacionadas las moscas en ese momento. Pero, pero no lograba entender el por qué ese nombre, el por qué ese nombre a ese Dios. Pero me di cuenta dentro de toda la consulta que hice que hay dos opiniones que se tienen con base a eso. Yo realmente no me incliné por ninguna. Yo dije, voy a presentar las dos, cada quien, digamos que conforme al análisis que haga, dirá, bueno, para mí esta podría ser la más acertada. Pues la verdad es que eso vaya, ya eso lo dejo a que ustedes escojan con base a su percepción. Pero en lo personal, yo quise mostrar las dos, porque no me decidí como tal. O sea, en la consulta vi dos opiniones distintas. Yo dije, bueno, ambas podrían ser, ¿por qué no? Y por eso las presento. Primera opinión, el nombre, algunos piensan, la primera opinión está en que el nombre auténtico es Baal Sabaoth, que significa Señor de los ejércitos. Y los hebreos, en sentido de burla y ridiculización, le pusieron Baal Zebut, que significa el Señor de las moscas, como dando a entender de que ese Dios al que ellos creían es nada. Como el ejemplo de Segunda de Reyes. Fíjense lo que pasa en Segunda de Reyes. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Cron, por tanto del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. O sea, aquí se va a entender de que Baal-Zebub es nada. Y el pueblo hebreo, según esta opinión, el pueblo hebreo le colocó este nombre en sentido de burla, de darle a entender a ellos de que ese Dios que ellos adoran es nada. Pero otros creen que el nombre alude a que este Dios daba oráculos por medio del vuelo o el zumbido de una mosca. Entonces, miren, están esas dos opiniones
ustedes, pues, con base a su criterio, consideren y elijan cuál consideran que es la mejor. ¿Cuál consideran que es la mejor? Entonces, esas son las dos opiniones que se tienen del por qué el nombre de Belzebú, como se conoce y como es citado acá en Mateo. Pero ya sabemos que Belzebú viene de dos palabras hebreas. La palabra Baal, que significa señor, propietario o dueño, y el término Zebut, que significa mosca. O sea, el señor, el propietario, el dueño de las moscas. Y también hemos entendido que las moscas, obviamente dentro de la concepción hebrea, no era visto como nada bueno. En una se compara una mosca como aquella que daña un perfume, ¿cierto? Por su mal olor. Y en otras vemos que las moscas es comparada con naciones paganas, con el pecado como tal. Entonces, nos damos cuenta que la mosca no era algo muy buen visto, o sea, no se relacionaba la mosca con algo bueno. Y se cree de que, oye, por esta razón los hebreos, en forma de querer ridiculizar a ese dios que tenían ellos, le colocaron el dios de las moscas, o sea, como que el dios de nada, porque al final no sirve para nada. En otras palabras, fue eso. Pero otros dicen, no, para mí no es así. Para mí se le colocó el nombre del Señor de las Moscas porque la forma en la cual este Dios se comunicaba era a través de un zumbido de una mosca. Entonces, como que bueno, cada quien, con base a su criterio, él diga cuál considera mejor. Ahora bien, vamos a proceder a los últimos versos, del 26 al 33, del 26 al 33. Vamos a leer. La versión Reina Valera dice, así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo en luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se vende dos pajarillos con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, o sea, más valemos nosotros que muchos pajarillos, dice el Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos a leer la Biblia K2 Israelita Mesiánica, dice. Así que no les teman, porque no hay nada cubierto que no sea descubierto, ni escondido que no sea encontrado. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma. En el Gay Hinnom, el Valle de Ginón, en el Valle de Ginón. Ya entendemos lo que significa, ¿cierto? No se venden los gorriones por casi nada, dos por una monedita. Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, todos los cabellos de sus cabezas están contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Cualquiera que me confiese delante de la presencia de otro, yo también le confesaré en presencia de mi Padre en el cielo. Pero cualquiera que me niegue delante de otros, yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Entonces vamos a ver estos versos. Pregunta los versos del 26 al 33. Primera, entendiendo lo dicho en los versos del 26 al 28. Y otra, ¿qué significa confesar o negar a nuestro Padre que está en los cielos? O sea, ¿qué significa eso? Entendiendo lo dicho en los versos del 26 al 28. Vamos a ver. Nuestro Salvador en estos versos dice, así que no los temáis, porque nada hay cubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oíd al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a entender estos versos. Cuando habla en el verso 26 de que no les debemos temer, o sea, de que no debemos temer porque no hay nada encubierto,
Y ya que, o sea, no hay nada que no vaya a ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, se refiere a que aquí nuestro Salvador prometió a sus discípulos que no se preocuparan si el mensaje no lo entendían muchos, porque al final lo que se les dijo a ellos en secreto se va a revelar abiertamente en tiempos de la gran tribulación. Es como que, o sea, no teman, o sea, como que no se pongan en el afán de que le entiendan, de que le entiendan, de que le entiendan. Si no le entendieron, no se preocupen, porque a la final no hay nada encubierto que no vaya a ser manifestado. O sea, a la final ellos lo van a ver, lo van a entender. Le hablaste del Señor, le hablaste, le hablaste, le hablaste, y tú quieres mantenerte ahí porque, vamos, quieres que la persona conozca. Y está bien eso, pero déjaselo en manos del Señor. Porque a la final, eso que está encubierto y que esa persona no ve, a la final lo va a ver. A la final lo va a ver. Porque dice el Señor que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. En pocas palabras, mis hermanos, predicamos la palabra, compartimos, pero vemos que la persona no entendió, vemos que la persona no lo aplicó, o sea, no bajó a su corazón eso. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar, porque de que lo vas a ver, lo vas a ver. De que lo va a entender, lo va a entender. Pero va a ser en el tiempo del Señor. Ya sea en los tiempos de la gran tribulación o antes, pero lo va a entender. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, al final lo va a saber. Aunque ahora para él sea algo oculto, pero lo va a saber. O sea, ¿qué nos corresponde a nosotros y qué es lo que nuestro Salvador le está transmitiendo a ellos? Solamente preocúpense por predicar. Yo me encargo del resto. Más nada. O sea, afanémonos por llevar la palabra a la persona. Ya de ahí para allá se encarga el Señor. Amén. Y en eso tenemos que descansar, porque no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo del Señor. Y después en el verso 27 dice, lo que os digo en tinieblas, dice, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. El mensaje de Yeshua, de Jesús, fue gloriosamente público. No era para unos pocos en secreto, que es lo que está diciendo ahí, que no debe ser un mensaje en secreto, ni era de ser ocultado de ninguna manera. No hay mensaje para el círculo interno y otros para los que están afuera. Tal vez aquellos que están afuera no entiendan el mensaje, como lo decía ahorita, pero pueden escucharlos y no se les debe ocultar. O sea, sí, tú ves, no, pero esa persona ya le compartí, no entiende. Bueno, pero si tienes la oportunidad de volverlo a hacer, hazlo. Y es que eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde al Señor que entienda. Porque como dice Pablo, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de quien el Señor tenga misericordia. O sea, sigue compartiendo con sabiduría, pero sigue compartiendo. Que no sabes tú cuando el Señor ha de hacer la obra en esa persona, pero no nos cansemos de compartir. Es más, para que nos ayude algo, que no se nos olvide cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. ¿O será que nosotros nos compartieron enseguida? Amén, hermana, así es. Y ya enseguida captamos el mensaje. No, eso no fue así. ¿Cuántas veces nos refunfuñamos? ¿Cuántas veces dijimos, no, este está loco? No, eso no es así. ¿Cuántas veces no lo hicimos? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tener esa paciencia que muchas personas tuvieron para con nosotros? O más bien, la paciencia que el Padre tuvo para con nosotros en todo ese tiempo que refunfuñamos, que dijimos, que no dijimos. Porque esa misma paciencia de nosotros no tenerlas para con los demás. O sea, se nos olvida, a veces se nos olvida de dónde el Señor nos ha sacado. A veces se nos olvida lo que éramos antes. Entonces, cuando el otro no entiende, pero es que no quiere entender. O sea, y se te olvida cómo eras tú. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y cuando habla de proclamarlo en la azotea, se refiere en la parte más alta, en una parte donde todos puedan oír. Ya que en ese tiempo todas las casas del Medio Oriente tenían una azotea, la cual era la parte más alta de la casa. En ese momento todas las casas del Medio Oriente tenían una azotea. Y pues la gente cuando quería ir a ver algo que sucedió, que pasó, ¿a dónde iba? A la azotea. A la azotea. Porque no existía como hoy, que no, que la terraza, vamos a salir a la terraza, no. Allá vamos para la azotea. Eso era, así era como eran las casas en ese momento. Es por eso nuestro Salvador dice, vayan a la azotea, o sea, a la parte más alta.
para predicar la palabra. Y finalmente dice en el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya entendemos la concepción de infierno, ¿cierto? Eso está claro. Tiene que ver con el valle de Ginón. En otras palabras, lo que está diciendo nuestro Salvador es que es a Dios a quien se debe temer, no a los hombres, que los perseguirán, porque lo peor que pueden hacer es destruir el cuerpo. Pero ser un cobarde ante Dios puede tener consecuencias eternas. Así, o sea, no le temamos al hombre, temámosle al Señor, solamente a Él, amén. Porque el no obedecerle tiene consecuencias y el obedecerle también, ya sea para bien o para mal, ya sea que estemos obedeciendo, ya sea que estemos desobedeciendo. Y esto tiene que ver con lo dicho por Pablo en su carta a los Gálatas. ¿Qué dice Pablo en su carta a los Gálatas? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, nosotros estamos para agradar al Señor, nosotros no estamos para agradar al hombre. Obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra, y a quien le gustó bien y a quien no le gustó también. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Pues enseñar con sabiduría. Pero cuando se trata de obediencia, eso no se pone en juego. Se obedece y listo. Y el Señor va a ir haciendo la obra en los demás. Un alma destruida es aquella que va en contra del mensaje del reino y no cree en Yeshua como nuestro Salvador. ¿Y cuál es el mensaje del reino? Bueno, ya sabemos cuál es ese mensaje, ¿cierto? Explicado anteriormente. Como dice Spurgeon, no hay cura para el temor del hombre como el temor de Dios. O sea, el temer a Dios es lo más importante. El temer al Señor es lo más importante. Teme al Señor y listo. Todos tus temores se irán, se disiparán. Y eso lo dijo Spurgeon. Y me gustó mucho esa frase y quise traerla a colación aquí, pues teniendo en cuenta lo que nuestro Salvador había dicho en el verso 28. Mis hermanos, temámosle solamente al Señor. Y el resto de nuestros temores se van a ir. Amén. Ahora, la última pregunta ya para terminar. ¿Qué significa confesar o negar a nuestro Padre que está en los cielos? En el contexto en el cual nuestro Salvador le está hablando a sus discípulos, el confesarlo y el negarlo tiene que ver con algo ya dicho antes por él, y es, para el que persevera hasta el fin, este será salvo. Recordemos que el perseverar hasta el fin implica dos cosas que son predicar el mensaje del reino de los cielos y obedecer el mensaje del reino de los cielos. Cuando yo confieso a mi Padre que está en los cielos, yo predico el mensaje del reino de Dios y también obedezco ese mismo mensaje. Pero cuando lo niego, hago todo lo contrario. O sea, cuando tú confiesas a nuestro Salvador, a los hombres, es porque tú estás predicando el mensaje y estás obedeciendo el mensaje del reino. Pero cuando tú lo niegas, tú ni predicas el mensaje ni obedeces. O sea, con tus actos lo estás negando. No es decir, confieso a Jesús como mi Salvador. Estás predicando el mensaje del reino y estás obedeciendo el mensaje del reino. ¿O será que lo estás negando? Porque ni predicas ni obedeces. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. En otras palabras, cuando yo confieso a mi Padre que está en los cielos, yo predico la obediencia a los mandamientos y la salvación a través de Yeshua. Y también obedezco ese mismo mensaje. Pero cuando lo niego, hago todo lo contrario, porque ni predico la obediencia a los mandamientos, ni la salvación en Jesús, y si lo predico, no lo aplico. ¿Será que estás predicando acerca de los mandamientos del Señor y el obedecerlos? ¿Será que lo estás obedeciendo también esos mandamientos? Entonces tenemos que ver eso, mis hermanos. Si con nuestra vida estamos confesando como nuestro Señor y Salvador, estamos negando. Cuando lo confieso, predico, obedezco los mandamientos y creo en Él como mi Salvador. Cuando lo niego, ni obedezco los mandamientos, ¿cierto? Ni predico, y si creo que es mi Salvador, lo estoy negando porque ni estoy obedeciendo los mandamientos y ni lo estoy predicando. O sea, estoy diciendo una cosa con mis labios, pero con mis actos los estoy negando. ¿Y qué vale más? Pues los actos, porque ¿qué dice el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿estamos confesando o negando a nuestro Padre que está en los cielos?
Estamos predicando la palabra. Estamos obedeciendo los mandamientos. Estamos hablando de Jesús como nuestro Salvador, el Mesías prometido por los profetas, anunciado por ellos. ¿Será que lo estamos haciendo, mis hermanos? Pues que sea el Señor ayudándonos, amén. A cada día confesar a nuestro Padre que está en los cielos, obedeciendo su palabra, predicando de Él y hablando de Él a los demás. Amén. Entonces, mis hermanos, fíjense que esta ha sido esta segunda parte de este capítulo 10. La verdad es que le doy gracias al Padre por sus vidas, porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso, Él ha sido misericordioso, y la gloria sea para Él por eso. Yo le doy gracias al Señor. Fíjense todo lo que hemos aprendido hoy, y que sea el Señor ayudándonos a cada día a confesarlo, con nuestros actos, con nuestra vida, con la predicación que hagamos, con todo. Confesarlo a Él y vivir como sus hijos. Amén. Predicando el mensaje del reino, ya sabiendo cuál es ese mensaje. Entonces, mis hermanos, les invito a que me acompañen en oración para terminar esta enseñanza. Padre eterno, en esta mañana nos acercamos dándote gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder y compartir tu palabra, de poder enseñar de tu palabra. Gracias te doy por haberme escogido, gracias y por haberme dado. Padre eterno, en tus manos está mi vida, en tus manos estoy yo. Yo te pido, Señor, perdónanos, Señor, por los pecados que hemos cometido. Padre, ayúdanos a cada día a vivir para ti, Señor, que esta semana que iniciamos sea de bendición para la gloria y la honra. Gracias, Señor. Te damos alabado y exaltado por siempre. Bendito eres tú, Señor, y alabado sea tu nombre. Gracias te doy por todo, Señor. Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga. Ya saben, los esperamos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo a las 6:30 para seguir aprendiendo, para seguir estudiando. Y el día sábado con nuestro pastor en el estudio de los mandamientos. Entonces les esperamos, ahí tenemos las puertas abiertas para que vamos a seguir aprendiendo juntos, podamos seguir estudiando la palabra del Señor juntos y vamos cada día a vivir verdaderamente como sus discípulos, perseverando hasta el fin, perseverando hasta el fin. Amén. Entonces, mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga, les guarde y que tengan un buen inicio de semana y lo que resta la semana sea de bendición para sus vidas y para sus familias.